Vamos con este tercer tema, que son los algoritmos computacionales. Ya habíamos visto en un tema anterior que para solucionar un problema necesitamos tener claro el objetivo y realizar un algoritmo, que es el camino lógico para poder llevar a cabo dicho objetivo. Habíamos dicho que los algoritmos informales son los que son muy fácil de ejecutar por seres humanos, pero no es tan sencillo para los computadores. Ahora entonces entramos en este tema que son los algoritmos computacionales. Los algoritmos computacionales, como tal, son los que deben ser preferiblemente implementados por un computador para aprovechar su velocidad en procesamiento. Un algoritmo de estos puede ser, por ejemplo, el algoritmo que genere los 100 primeros números primos. Son algoritmos que son complicados de desarrollar por los seres humanos. Hay personas que tienen unas habilidades grandes en la matemática y en el cálculo mental, pero hacer un algoritmo como esto de mostrar cuáles son los 100 primeros números primos no es tan sencillo para una persona como si lo será para el computador. Entonces, esta clase de algoritmos necesitan una capacidad de cómputo muy grande, una velocidad grande para entregar unos resultados oportunamente. Entonces, por esto son algoritmos computacionales los que nos conciernen en este momento. Entonces, estos algoritmos computacionales eh, son los que vamos a mirar de aquí en adelante. Los algoritmos computacionales tienen algunos pasos. ¿Qué pasos se tienen que tener en cuenta en los algoritmos computacionales? Lo que es la transcripción, la digitación, la compilación, la ejecución y la verificación de los resultados. Vamos entonces a ir definiendo cada una de ellas. ¿Qué son estos pasos que tienen los algoritmos computacionales? Entonces, el primer paso es la transcripción. La transcripción es el proceso a través del cual convertimos un algoritmo escrito en términos muy coloquiales e informales en un listado de instrucciones entendibles a un computador y que se ajustan a las reglas sintácticas de determinado lenguaje de programación. ¿Esa transcripción qué es? Entonces, ¿qué son esas reglas sintácticas de un lenguaje de programación? Pues esas reglas sintácticas son todas las restricciones técnicas sobre las cuales está construido un lenguaje de programación. ¿Y entonces qué es un programa? Un programa como tal es un algoritmo escrito con las instrucciones, las restricciones y las reglas de un lenguaje de programación. Eso es un programa. Entonces la transcripción es pasar el algoritmo que yo tengo, tal vez hecho en papel, tal vez estructurado en mi mente, pasarlo a un lenguaje de programación, el lenguaje que como tal entendería el computador. Entonces, a esto nos referimos en la transcripción. ¿Qué sería como tal la digitación? La digitación ya es el proceso a través del cual le escribimos al computador el programa que hemos acabado de escribir en papel. Para ello nos valemos de un programa llamado editor de texto que nos permite escribir un texto y grabarlo. Visto neutralmente, un programa no es más que un texto escrito bajo la óptica de algunas reglas preestablecidas por los creadores de dicho lenguaje de programación. Entonces, esta digitación, como vemos, es simplemente el paso donde ya nos paramos frente a nuestra máquina de computación y empezamos a digitar todas estas líneas de código que dijimos en la transcripción que íbamos a hacer. Pasar de nuestro algoritmo hecho en un pseudocódigo a pasar a algo ya más elaborado. Después de la digitación viene un proceso que se llama la compilación. Es muy normal que al reescribir ese algoritmo con las reglas sintácticas del lenguaje de programación, omitamos algunas reglas y se nos vaya sin querer algunos errores. Para ello, el computador nos facilita una herramienta que revisa la sintaxis del programa, nos dice si tiene errores y en los casos más
depurados nos dice en qué líneas del programa están los errores y hasta nos sugiere cuál sería la corrección. ¿Qué es entonces esta compilación? Esa compilación es el proceso a través del cual el computador revisa que el programa que hemos digitado se ajuste a las reglas sintácticas de un lenguaje de programación. ¿Quién realiza realmente el proceso llamado compilación? Pues lo realiza un programa llamado compilador, que es el encargado de evaluar los tipos de errores de sintaxis y errores de precaución. Aquí podemos ver en este gráfico que partimos de un programa fuente. ¿Cuál es ese programa fuente? Pues el que ya nosotros transcribimos y luego digitamos. Ese programa fuente se pasa por un compilador. El compilador, entonces, si hay alguna clase de problema, algún error, algo que escribimos mal, entonces nos saca estos errores de sintaxis. Debemos entonces, mirando esos errores, hacer, editar y corregir en el programa fuente para poder volver a pasarlo por el compilador hasta que llegue el momento donde no haya ninguno de estos errores y ya nos genere el código que como tal interpretaría nuestra máquina de computación. Entonces, ¿qué es un error de sintaxis? Podríamos asociar los errores de sintaxis en un lenguaje de programación con los errores de ortografía de nuestro idioma. Son aquellos errores representados en la omisión de alguna o algunas reglas sintácticas, hablando del lenguaje de programación. Entonces, eso es un error de sintaxis, que como allí lo expresamos, es como cuando nosotros al escribir algo tenemos esos errores de ortografía donde algunas palabras nos quedan mal escritas y por el hecho de escribirlas de manera errada pueden llegar a tener unos significados muy diferentes a lo que nosotros queríamos expresar. Entonces, eso es un error de sintaxis. Simplemente escribimos mal las palabras según el lenguaje de programación con el que estamos trabajando. ¿Qué son los errores de precaución? Algunos compiladores nos hacen cierto tipo de recomendaciones para efectos de mejorar o asegurar nuestros programas. Esas recomendaciones que hace el compilador son esos errores de precaución que no nos impiden que el programa sea ejecutado, pero sí son recomendaciones que podemos utilizar para mejorar nuestro código. ¿Por qué se habla de algunos compiladores? Pues porque dado que existen varios lenguajes de programación, cada lenguaje de programación tiene su propio compilador, o sea, su propio revisor sintáctico. ¿Sí? Entonces, ese revisor sintáctico es el que va y revisa cada una de las palabras que estamos escribiendo en nuestro código fuente para ver si sí están bien escritas. Entonces, como hay varios lenguajes de programación, hay varios correctores del lenguaje, así como nosotros también manejamos diferentes idiomas y cada idioma tiene sus reglas de sintaxis, también los lenguajes de programación, cada lenguaje tiene sus reglas sintácticas diferentes. ¿Y por qué hay tantos lenguajes de programación? Eso obedece básicamente a dos factores. El primero es la especificación de los lenguajes, ya que son desarrollados para que cumplan de la mejor manera ciertos objetivos. Y el segundo es un factor netamente comercial, pues los lenguajes de programación son producidos por empresas fabricantes de software. Entonces, por eso hay varios lenguajes de programación, para que cumplan determinados objetivos o simplemente porque hay empresas de software que los crean para poder tener algo de lucración en esa parte. Y también tenemos que hablar entonces de lo que son los errores. Entonces, hay tres tipos de errores. Ya hablamos del error de sintaxis y de los de precaución. El sintaxis es simplemente que escribimos mal las cosas. El de precaución son recomendaciones que nos da el compilador para mejorar nuestro código. Esos son los más fáciles de detectar porque no los dice el propio compilador. Pero hay otra clase de errores más complicados que son los errores lógicos. El compilador no va a poder encontrar un error de estos. Ese error le concierne a usted, el ser humano, el programador, encontrarlo. ¿Dónde se detectan esos errores lógicos?
pues se pueden detectar por medio de la prueba de escritorio que le hacemos a nuestro algoritmo. Allí y solo allí es donde nosotros podremos determinar si un algoritmo está bien o no, o sea, si logra su objetivo o no lo logra. Ha de tenerse especial cuidado cuando un algoritmo sea transcrito, ya que el cambio de cada línea del algoritmo por su correspondiente instrucción en un programa a veces cambia un poco la lógica inicial. Si no se conocen bien las reglas sintácticas del lenguaje de programación, entonces podemos incluir allí errores de lógica. Después de que se compila el programa y ya queda funcionando bien, entonces vamos al paso de lo que es la ejecución. Luego de que hemos realizado las correcciones pertinentes para que nuestro compilador nos reporte 0 errores de sintaxis y 0 errores de precaución, ya estamos en condiciones de poner a correr nuestro programa, o sea, en condiciones de ser ejecutado por el computador. Entonces ahí es donde hace la ejecución. Ya cuando no tenemos ningún error, ya el computador puede ejecutar línea a línea lo que estamos diciendo que debe realizar. ¿Y qué es la verificación de resultados? Es el último paso y es útil ya que con lo que nos entrega la ejecución del programa podremos saber si se cumplió el objetivo inicial o no. En caso de que no se haya cumplido el objetivo inicial, puede ser por algunas razones. ¿Qué razones? Simplemente que no teníamos claro el objetivo y fallamos en todo el proceso. O sea, desde el principio del problema no lo tuvimos claro, no sabíamos para dónde íbamos, entonces por eso cuando estamos verificando los resultados que nos entrega el programa no encontramos las respuestas correctas. Tal vez no realizamos bien la prueba de escritorio y nos la saltamos creyendo que el algoritmo estaba bien. Entonces, como no le hicimos ninguna prueba previa a la ejecución, hubo algunos errores que no alcanzamos a encontrar. Otra razón podría ser que no conocíamos bien las reglas sintácticas del lenguaje con el que pensábamos trabajar y el programa transcrito final terminó siendo una representación técnica diferente del algoritmo inicial. Entonces, como no sabíamos bien las reglas, entonces cuando lo transcribimos de forma errada y por eso nos está entregando unos resultados erróneos. Lo que sí podemos asegurar es que si mantenemos esta metodología paso a paso y cada uno lo realizamos concienzudamente, siempre al realizar la verificación de resultados se va a satisfacer con el objetivo inicial. Entonces es aquí donde nos damos cuenta si verdaderamente hicimos bien nuestra labor, si verdaderamente teníamos claro el objetivo, si hicimos bien el algoritmo, si el algoritmo lo transcribimos de la forma que era, en el momento que digitamos y digitamos bien todo, si al compilarlo y correrlo nos entrega los resultados que son de verdad los que necesitábamos.